Filipenses 2, versículo 1, perdón. ¿Estás ahí? Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El texto comienza con 3 cláusulas condicionantes. Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Los mejores lingüistas del original, del griego, nos dicen que ese sí condicional podría traducirse y debiera traducirse de una mejor manera al español o al inglés si usáramos la frase ya que. En el original estas frases no tienen ni siquiera verbos y por tanto los traductores han llenado las frases con verbos y ciertas formas, pero los mejores estudiosos del lenguaje nos dicen que pudiéramos traducir esto de una mejor manera usando la frase ya que existe algún consuelo de amor, ya que existe comunión con el Espíritu, ya que existe afecto y compasión. Y todas esas cosas nos han sido dadas en el poder del Espíritu, en el Espíritu que mora en nosotros. De tal forma que Pablo está ayudándonos a entender que para que la unidad del cuerpo de Cristo se dé, hace falta, es esencial que existan condiciones internas y condiciones externas. Las condiciones internas las ha provisto Dios por medio de su Espíritu. Pero una vez Dios provee las condiciones internas, Dios entiende que nos toca a nosotros hacer visible, hacer posible externamente aquello que Él ha hecho internamente. Mencionaba esta mañana que quizás pudiéramos ilustrar esto un poco si piensas en un edificio que esté bien ornamentado. Aquello que está afuera, que lo adorna, que lo ornamenta, solamente es posible porque sabemos que en el interior de estas paredes, de estos muros, hay varillas que le dan consistencia a estas estructuras para que luego nosotros podamos adornar las paredes externamente. En el cuerpo de Cristo hay estructuras internas en el interior del hombre y por tanto en el interior de la iglesia que Dios ha provisto, pero que ahora Dios espera que con nuestras vidas nosotros adornemos aquello que ya Él nos ha dado. Y de ahí entonces que Pablo nos está diciendo que ya que existe consuelo de amor, ¿por medio de quién? Del Espíritu que mora en nosotros. Existe el consuelo, Él es el consolador. De hecho, la palabra traducida como consuelo es muy parecida a la palabra consolador, donde que nos habla de aquella tercera persona de la Trinidad que Dios ha enviado en nuestra asistencia. Es la persona que está ahí para asistirme en mis dificultades, en el dolor, en la pérdida, en la enfermedad, en cada una de las tribulaciones de la vida. Fue el consolador que estuvo ahí para consolar y asistir a los discípulos cuando perdieron a Judas, cuando Judas crea la gran traición. El Espíritu estaba ahí para sostenerlos, de tal manera que ellos no se fueran cada uno en una dirección desesperanzado y que no volvieran jamás a permanecer unidos. Ya que existe ese consolador, ya que existe el amor que Dios nos ha dado entre nosotros, el amor ágape es un amor primero que vino de Dios a nosotros, que me permite sentir que yo soy su hijo. En segundo lugar, una vez yo he recibido ese amor, yo tengo ese amor para dar a otros, ya que existe el amor incondicional que Dios ha puesto en mí para dar a otros, entonces yo debiera comenzar a expresar externamente como una realidad aquello que Dios ha puesto en mí internamente. Y si no lo hago, no es porque soy incapaz, es simplemente porque yo no quiero.
ya que existe en mí. Dios lo ha puesto. Dios me ha dado la capacidad por medio de su Espíritu. Y eso es necesario. Sin eso nosotros no podemos vivir en unidad. Y Pablo continúa diciéndonos, ya que existe comunión, koinonía, con el Espíritu. Claro que existe comunión con el Espíritu. Él mora en mí, Él me ha regenerado. Él vive su vida a través de mí. Ya que existe esa comunión, ahora yo tengo la capacidad, no tengo excusa. No puedo decir que no puedo. Y Pablo nos está ayudando a entender las estructuras internas que solamente Dios puede proveer para que luego, cuando Él comience a hablarme de lo que yo necesito hacer externamente, yo no pueda argumentar, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Pablo dice, no, ya que existe todo esto, es ese Espíritu con quien yo tengo comunión, por medio del cual todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Hay una unidad que es real, que es interna, que muchas veces no sentimos, que no reconocemos, que no vivimos, pero que internamente Dios ha provisto esa consistencia. Es como un ramillete de uvas unida todos a esa ramita central. Las uvas guardan comunión todas con la ramita central que representa el Espíritu de Dios, si me permiten la ilustración. Y luego las uvas están en contacto una con la otra. Pero supongamos que estas uvas nos representan a nosotros. Y una de esas uvas dijera, es que esta uva al lado a mí no me cae bien. Bueno, puede ser que no te caiga bien. Y puede ser que tú tengas un problema de división con ella. Pero ¿sabes qué? Estás pegada a ella. Estás en contacto con ella. Tienes comunión con ella y tienes comunión con el Espíritu. Y Pablo está diciendo, ya que tú tienes eso, aprende a vivir de una manera que reflejes externamente la realidad interna que Dios ha provisto. Ya que existe afecto y compasión. Ya que tú has experimentado el afecto y la compasión de Dios, pues ese afecto debe fluir y esa compasión debe fluir hacia fuera de tal manera que también esas dos condiciones puedan contribuir a crear la unidad del cuerpo de Cristo. Y ahora tenemos una mejor idea de qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha provisto, qué es lo que Dios nos ha dado, que ahora nos dice, por tanto, pueden vivir en unidad. Pero esa otra parte nos toca a nosotros. La parte que hace visible la unidad es algo que tú y yo tenemos que trabajar. Es como que nuestras vidas han de adornar el edificio de que hablamos, cuyas varillas y estructuras internas Dios ha provisto, pero ahora a nosotros nos toca hacer el adorno de esa realidad interior. Y nosotros tenemos que vivir eso en el seno de la iglesia. Ahora, hermanos, nosotros hemos oído, hemos leído en más de una ocasión acerca de la unidad, pero yo no creo que nosotros entendemos la profundidad o la gravedad de la ausencia de esa unidad en el cuerpo de Cristo. Yo creo que estamos tan acostumbrados a vivir divididos en nuestro interior que la desunión cuando la vemos nos parece natural. Y sin embargo, yo quiero recordarles que en el aposento alto, horas antes de Cristo ir a la cruz, en medio de la angustia del momento, en medio de la urgencia de la hora, en medio de la angustia que representaba el Getsemaní delante y la cruz después, Dios Hijo está orando a Dios Padre en sus últimos momentos. Y nosotros sabemos que aquellas cosas en las que tú y yo pensamos en la última hora son probablemente las cosas de mayor importancia. Pero sobre todo, si yo sé que la persona que está hablando es Dios en sus últimas horas sobre la tierra, entonces yo tengo que imaginarme que eso de lo que Él está hablando tiene que tener una importancia monumental. Y en esa hora, en medio de la urgencia, en medio de la agonía, anticipando la cruz, Cristo se detiene para orarle y hablarle al Padre de la necesidad que tienen sus discípulos, los presentes y los futuros, de vivir en unidad. Escucha sus palabras en Juan 17, versículo 21.
para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, que estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, hay algo vital, hay una verdad central. Y es que el mundo, antes de creer, tiene que creer que tú me enviaste con un mensaje y que yo soy ese mensajero. Y yo te estoy pidiendo en esta hora que los miembros de tu iglesia puedan ser uno, porque de lo contrario no hay manera de convencer a ese mundo de que yo soy ese mensajero. Eso es lo que Cristo está diciendo. Versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, escucha, perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has enviado. Para que todos sean uno, versículo 21. Para que sean uno, versículo 22. Para que sean perfeccionados en unidad, versículo 23. Una y otra vez, Cristo está pidiendo por la unidad de los miembros de la iglesia, y 2000 años después, esa es la única oración hecha por el Hijo al Padre que no ha sido respondida. Eso no es poca cosa. No había manera que el Hijo, en quien Dios Padre tenía complacencia, hiciera una oración que el Padre no respondiera. Y en esta ocasión el Padre está en esencia diciendo: Hijo, la parte que yo decidí que a mí me tocaba, que tenía que ver con proveer la comunión del Espíritu, proveer el consolador, el consuelo de amor, proveer el amor ágape, proveer el afecto, la compasión, esa parte que a mí me tocaba, las estructuras internas para darle consistencia a la iglesia, yo lo hice, pero la unidad requiere de algo externo que mis hijos, mis demás hijos, se rehúsan a hacer. 20 siglos han pasado y esa oración del aposento alto, hecha por el Hijo amado, permanece sin completarse la respuesta. Y los culpables de eso somos nosotros. La falta de unidad en el cuerpo de Cristo es un pecado grave, profundo. Se opone directamente a la oración que el Hijo le hiciera al Padre. Y si tú y yo no lo aprendemos a ver de esa manera, tú y yo vamos a seguir divididos en algún momento. ¿Recuerdan los nombres Síntique y Evodia? En el momento en que Pablo está escribiendo estas palabras, ellas están irreconciliadas. Y en este texto Pablo nos va a revelar por qué es que ellas y nosotros nos irreconciliamos. ¿Qué es lo que impide la creación de la unidad del cuerpo? Y luego, al mismo tiempo, inmediatamente después, Pablo nos va a revelar qué es lo que promueve, crea, fomenta esa unidad y que aparentemente está siendo amenazada en la iglesia de Filipos. Y tú y yo tenemos que vernos a la luz de estas verdades que van a ser expresadas a continuación. Pero Pablo ya reveló que Dios proveyó lo que tú y yo necesitamos para lograr visiblemente la unidad del cuerpo de Cristo. Ya Él nos bautizó en un mismo cuerpo, Él nos unió bajo un mismo manto, si tú quieres, bajo la cruz. Ahí estamos unidos. El que nosotros no hagamos posible visiblemente esa realidad se debe precisamente a esto que Él va a revelar ahora. Versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. El egoísmo con que crecemos, el egoísmo que tú y yo fomentamos a lo largo de la vida, es lo que impide esa unión. Como se ha dicho en otras ocasiones, el egoísmo es la raíz de todos los pecados, sin lugar a dudas. Cuando Dios coloca a Adán en el huerto y le da toda la creación y le permite que él la administre y solamente le prohíbe que no coma de ese solo árbol, y luego Adán escucha otras palabras de parte de esta serpiente que le hace otra promesa,
que ahora la promesa que le hace la serpiente es agradable a los ojos, pero también es conveniente a mi estatus, a mi futuro, a lo que voy a llegar a ser. De repente entonces ese egoísmo se apoderó de Adán, y a Adán y Eva se le importó la opinión de Dios, los consejos de Dios, las bendiciones de Dios, toda la creación puesta a sus pies, porque de repente yo consideré como mejor para mí esta otra solución, y en su egoísmo ellos pecaron. Esa es la raíz de todos tus pecados y todos mis pecados. Cada vez que yo peco, yo decido hacer algo que a mí me atrae, algo que a mí me gusta, algo que yo quiero hacer. Y todo eso tiene que ver con mi egoísmo. El egoísmo es insensible al mundo de los demás. El egoísmo no cede su posición, no cede su lugar, no cede su opinión, no cede su punto de vista. Y por tanto siempre tiene la razón. De hecho, para el egoísmo solamente existe una razón, y es la suya. Solo existe un punto de vista y un ángulo del cual ver la situación, y es el suyo. Y eso es por lo que Pablo está diciendo: hermanos, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Mirar a Cristo. No seáis de esa manera carnal como muchas veces hemos visto. Nuestro egoísmo se irrita cuando alguien es reconocido y él no lo es. El egoísmo se molesta cuando alguien es promovido y yo no lo soy. Y en esos momentos, cuando yo me siento molesto, irritado, en vez de nosotros ir donde Dios y decirle: Señor, el sentimiento que yo tengo es uno de envidia. Sí, es envidia. Porque lo que hasta que reconocieron al otro, yo estaba bien. Tan pronto reconocieron al otro, eso es lo que yo no quiero que ese otro tenga. Y en ese momento yo comienzo a encontrar todas las razones y faltas por las cuales él nunca debió haber sido reconocido o promovido, y a ver todas las virtudes por las cuales yo sí podía merecer quizás ese galardón o reconocimiento. Y en esos momentos, en vez de decir: Señor, perdona mi envidia, nosotros procedemos a asesinar el carácter de ese otro. No levantes la mano. O si tú quieres, levántala. ¿Cuántos de nosotros hemos ido delante de Dios en alguna ocasión y le hemos dicho a Dios: Señor, con relación a esto, ya sea un reconocimiento, una promoción, con relación a algo, esto que yo estoy experimentando no es más que envidia, perdóname? Algunos de nosotros. Y el resto tiene que ir donde Dios. Eso es algo de la naturaleza humana. Quizás no te ha pasado en el último año, en los últimos 5 años, en algún momento. Quizás te pasó ayer. Nuestra naturaleza humana ha experimentado eso. Y como nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, a veces hacemos cosas desinteresadamente y otras veces las hacemos por puro egoísmo. Pablo está diciendo: nada hagáis, nada. No es que actúes desinteresadamente a veces y otras veces no. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Separa esas dos palabras: vanagloria, porque eso es exactamente lo que significa en el original. Es vana porque está vacía, no tiene valor, no tiene sentido, no tiene significado ante los ojos de Dios. Y la gloria es la autocomplacencia, el quererme, el sentirme que yo valgo, la jactancia acerca de mi obrar. Y Pablo está diciendo: hermano, no te jactes, no te enorgullezcas, nada haga de esa forma, eso no tiene valor. Eso no tiene ninguna valía. Eso se queda aquí el día que tú mueras. Frecuentemente es esa jactancia
lo que hace que yo me considere que yo merezco un mejor trato. Mira cómo lo trataron a él, porque siempre cuando yo pienso en un mejor trato es mejor que el de alguien. Nunca yo pienso, a mí me debieran tratar mejor que a mí mismo. No, es mejor que a Felipe, que lo están tratando bien. O mejor que a María, que mira cómo la promovieron. Porque nuestra naturaleza humana es comparativa. Y al ser comparativa se vuelve egoísta, autocentrada. Pablo dice, hermanos, eso impide la unidad del cuerpo de Cristo. Nada hagáis de esa manera. No, olvida, muere a todo eso. La actitud egoísta es de la carne. Yo necesito, Pablo comienza ahora a ayudarme a entender que yo necesito dejar atrás la actitud egoísta de la carne y dar paso a la actitud humilde del Espíritu. La misma persona que nos mandó a ser uno como Él y el Padre eran y son uno, es la misma persona que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Cristo nunca dijo, aprended de mí cómo hago milagros. Aprended de mí cómo cambio el agua en vino. Aprended de mí cómo se camina sobre las aguas. De hecho, ni siquiera dijo, aprended de mí cómo orar. Ellos vinieron y le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y Él les enseñó. Pero la única ocasión donde Cristo se para, se detiene para decir, aprended de mí, es cuando Él se estaba refiriendo a su mansedumbre y a su humildad. Tú no puedes aprender eso de ninguna otra persona que no sea de mí. Dice Cristo, no yo. Nosotros aprendemos de todo el mundo, muchas veces menos de Dios. Aprendemos de nuestros padres egoístas. Nuestros padres, claro que fueron egoístas, no son seres humanos. Aprendemos de ellos. Aprendemos de nuestros maestros, egoístas. Aprendemos de los periódicos escritos por periodistas egoístas. Aprendemos de los libros escritos por autores egoístas. Aprendemos de las noticias traídas a nosotros por aquellos que leen noticias también egoístas. Aprendemos de nuestros amigos del mundo. Aprendemos de las películas. Y muchas veces aprendemos todo eso menos de Dios. Por eso cultivamos el egoísmo. Pablo dice, nada hagas de esa manera. La persona egoísta no puede ser humilde. Esas dos cosas se oponen la una a la otra. Por eso es que Pablo la contrapone. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, más bien con actitud humilde, que es lo opuesto, hacer esto otro. La humildad es el resultado de yo haber ido delante de Dios, haber visto a Dios por lo que es y haberme visto a mí por lo que yo soy. Imagínate a Isaías. No sé si él era una persona orgullosa o no, pienso que no. Pero imagínate a Isaías, va delante de Dios, en esa visión que él tuvo, ve al Dios alto, sublime, las orlas llenaban el templo, lo ve sentado en su trono, santo, santo, santo. Escucha este cantar antifonal de los serafines, uno al otro cantando, santo, santo, santo. Y en medio de eso él se ve y dice, yo estoy arruinado. Yo acabo de verme por lo que yo soy. El profeta mesiánico, la persona más recta en toda Israel, dice, pero ¿de qué me voy a enorgullecer si yo soy un hombre de labios impuros? Y es más, habito en medio de un pueblo de labios impuros. Yo no soy mejor que ellos. La humildad es el resultado de yo haberme visto delante de Dios por lo que yo soy. Y la humildad a la vez es el resultado de yo vivir pensando en el bien del otro. Pablo nos dice eso en el texto que continúa. Déjame decirte como Pablo lo dice. Sino que con actitud, versículo 3, humilde, en vez del egoísmo, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No es simplemente que pienses en el bien del otro, porque es posible pensar en el bien del otro y no ser humilde en lo más mínimo. Hay profesiones que tienen que ver siempre con el bien del otro, como los bomberos, los médicos, las enfermeras, pero eso no nos hace humildes.
Pablo nos dice que tiene que pensar en el bien del otro, pero mira, él lo califica eso, que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo tengo que pensar en el otro y darle primacía, superioridad al otro sobre mí. Ahora tienes que entender lo que eso significa, porque él no está diciendo que tienes que considerar que el otro siempre es mejor que tú, porque, por ejemplo, un médico no puede pensar que un ingeniero es mejor médico que él. ¿Cierto? Ni puede pensar el ingeniero que el médico es mejor ingeniero que él. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Cómo yo considero al otro como más importante que a mí mismo? Cuando tú consideras sus gustos, preferencias, deseos, antes que los tuyos. A la hora de elegir, a la hora de tomar decisiones. Cuando tú consideras sus puntos de vista, no es que olvide los tuyos, es que antes de pensar en los tuyos, tú pienses en los de él y luego vuelva a pensar en los tuyos. Yo considero al otro como más importante que a mí mismo cuando a la hora de tomar decisiones, yo no simplemente pienso de qué forma esto me beneficia, me conviene, me es expedient, ¿cómo se llama eso? Me es eficiente. No, sino de qué manera cuando yo tome esta decisión va a afectar a mi hermano. ¿De qué manera lo podría yo herir? ¿De qué manera yo podría menospreciarlo? ¿De qué manera él se pudiera sentir inconsiderado de parte mía? Y luego entonces tú procedes a tomar las decisiones. Yo considero al otro como más importante que a mí mismo cuando a la hora de tomar decisiones tú estás en disposición de sacrificarte en aras del otro, sabiendo tú que esa decisión que va a tomar va a representar quizás algo negativo para ti, pero tú estás dispuesto a tomar eso negativo, ese efecto, ese boom, ese golpe, si eso va a resultar en el beneficio de tu hermano. Tú estás dispuesto a ser clavado si alguien se va a beneficiar de los clavos. Es así que Pablo nos está tratando de ayudar a entender, considerar al otro más importante que a mí mismo. Las cárceles van a beneficiar a alguien por la propagación del evangelio, pues yo tomo las cárceles, yo las tomo en mis manos. Es esa manera. Y luego él procede y nos dice, mira cómo más, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nosotros tenemos intereses, todos. Pablo dice, olvídate de ellos. No se trata de ti. Cuando vayas a considerar tus intereses, considera los de los demás primero. Lamentablemente, hermano, nosotros nacemos y crecemos con tantos miedos e inseguridades, que nuestros miedos e inseguridades nos ponen para usar el lenguaje de computadora, en un mode de sobrevivir. Y eso hace que yo me olvide de las necesidades de los demás. La mejor forma de ilustrarte esto es, imagínate en un naufragio, hay 50 personas en el mar, hay 25 salvavidas y tú tienes uno en la mano. Y de repente tú tienes ese salvavidas y comienzas a nadar a toda velocidad hacia la costa, pero tú sabes que tú has dejado 25 personas atrás en salvavidas. You don't care, a ti no te importa. Yo tengo que sobrevivir, yo me voy a ahogar, los tiburones vienen detrás, antes que me muerda un tiburón, yo tengo que llegar. Y tu miedo o inseguridad hace que a ti te importe la condición de los demás. Nosotros vivimos como ahogados en este mar de la vida, con miedos e inseguridades, y esos miedos e inseguridades nos agobian tanto que nosotros actuamos, tomamos decisiones no pensando en los intereses de los demás, porque yo tengo que sobrevivir. Yo tengo que llegar y yo no puedo pensar en el otro. Y eso me hace a mí sentir justificado, porque de lo contrario yo no iba a llegar, no lo iba a poder hacer. Y Padre dice, no busque tus propios intereses. Más bien vive pensando, buscando los intereses de los demás. Y Pablo está ayudándonos a entender, esto va a tener un efecto, esto va a tener un resultado. En mí, en ustedes. Y él nos dice cuál va a ser el resultado de eso y nos lo dice tempranamente en el versículo 2. Y esa es la exposición a propósito al revés, porque lo otro es lo que tiene que hacer para que esto se pueda dar. Versículo 2, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ese es el efecto de lo otro que está ocurriendo. Pablo parece estar diciendo, hermanos, ustedes saben que yo vivo en gozo. Hermanos, ustedes saben que la posteridad quizá me reconozca como el apóstol del gozo, pero yo tengo que confesarme delante de ustedes. Hay una parte de mi gozo que no está. Hay un cierto sentido de tristeza que embarga mi corazón. Yo he oído de Evodia, yo he oído de Síntique. Fueron mis compañeras de contiendas por el Evangelio. Y ahora ya que no se hablan, no se saludan en una misma iglesia. Ayúdenle a reconciliarse. Hermanos, yo conozco de esta oración del Señor antes de partir en el aposento alto frente a la cruz, frente al Getsemaní, antes de él llorar gotas de sangre, cómo oraba repetitivamente por la unidad del cuerpo de Cristo, y esto no se está dando. ¿Cómo pretendes que yo pueda tener mi gozo completo? Hay una tristeza que me embarga, hermanos. Hacer completo mi gozo, no buscando tus propios intereses. No haciendo las cosas por egoísmo. No haciendo las cosas por vanagloria. Cuando yo escuche la próxima vez que eso está ocurriendo, mi gozo va a estar completo en el Señor, pero ahora no lo está. Y no lo está en el Señor tampoco. Yo no creo que pueda darle mucho gozo al Padre que Él no ha podido ver la realización de la oración de su Hijo en Juan 17, 2000 años después. Yo no creo que el Padre pueda estar gozoso de eso. Y de eso es que Pablo nos está hablando. Pablo sabe también. Pablo es un misionero experimentado. Él es un pastor con experiencia ahora. Él ha vivido muchas cosas. Él ha visto muchas cosas. Y él sabe que el problema de Evodia y Síntique es de dos personas, pero si eso no se para, eso no se va a quedar ahí. Nunca se ha quedado ahí. Déjame contarte esta historia de la vida real. Esta iglesia en Dallas, Texas, se forman dos bandos, dos grupos, que están peleando porque se quieren dividir el uno del otro. Están tratando de decidir quién se va a quedar con la propiedad de la iglesia. Cuando no se pueden poner de acuerdo, uno demanda al otro y el otro demanda al uno. Van al juez, van al juzgado. El juez, que parecía ser más cristiano que ellos, parecía conocer la Biblia más que ellos, le dice que no es prerrogativa del juez, de la corte judicial, decidir eso, que regresen a la iglesia y nombren un tribunal eclesiástico. Que el tribunal eclesiástico tome esa decisión, que luego regresen para entonces legalizarlo frente al Estado. Es como que el juez le estaba diciendo, vayan y lean a 1 Corintios 6, que dice que un hermano no puede demandar a otro hermano. Ellos regresan, nombran un tribunal eclesiástico. El tribunal eclesiástico oye las dos partes. Finalmente termina otorgándole la propiedad a una de las dos partes y luego van a la corte para que el juez oficialice eso ante el Estado civil. Los periódicos en Dallas comienzan a hacerse eco de esta historia. Esto hace unos años atrás. Y los periodistas, curiosos al fin, comienzan a indagar, vamos a averiguar cómo esto comenzó. Tú puedes creer que al final de la historia, todo comenzó un día en un picnic, cuando alguien le sirvió a un anciano un pedazo de jamón más pequeño que el niño que estaba al lado de él. Imagínate el hazme reír de Dallas, Texas, ¿cuál era? Aquella iglesia. De quien Cristo era y es su Señor. El mundo riéndose de la conducta de los hijos de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, él está apelando a uno que está en Filipo, le está diciendo, ayúdala a reconciliarse, no las deje ahí, esto no se va a quedar ahí. Pablo sabe que ya Cristo ha provisto del consuelo, del consolador, del amor ágape, para poder perdonar. Ya Dios nos ha provisto de
afecto, de compasión, de la unidad del Espíritu, de la coinonía del Espíritu. Ya las realidades internas están. Permite que eso pueda florecer hacia afuera. No tienen excusa para no lograrlo. No tienen excusa para no verse. Esto es algo que tú y yo tenemos que trabajar. No podemos olvidar que Cristo, con angustia, en medio de la urgencia del momento, pronunció estas palabras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La misión nuestra de Cristo en el mundo, la credibilidad de esa misión está en juego ante el mundo, ante la división de la iglesia, de acuerdo al veredicto de Cristo, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y Pablo está diciendo, tú tienes que hacer lo indecible. Tú tienes que estar dispuesto a humillarte a ti mismo. No simplemente delante de Dios, eso es fácil, todo el mundo sabe el tamaño de Dios. Es delante del otro, a quien tú consideras más pequeño que tú. Es delante de ese que tú tienes que ir a humillarte, considerarlo como más importante, como prioritario. Y Pablo está diciendo ahora entonces, no solamente tú vas a hacer mi gozo completo, mira lo que va a ocurrir. De repente ustedes serán de un mismo sentir. Ustedes serán de repente de un mismo amor. Y súbitamente vas a descubrir que tienen un mismo propósito, que están unidos con un fin común. La frase traducida como de un mismo sentir, en el original implica de una misma mente. Ah, pastor, entonces tenemos que pensar todos iguales como clones. No. Podemos tener diferencias de opiniones, pero eso no implica que nosotros vamos a disentir. Tú tienes que tomar la revelación de Dios y tratar de arribar juntos a una solución, no que represente los intereses de este, ni los intereses de aquel, sino los intereses de la causa de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo aquí mismo, en la palabra de Dios revelada. Tú y yo tenemos la mente de Cristo en el Espíritu que mora en nosotros y que tiene su propia mente y que piensa como Cristo y que mora en nosotros. Por tanto, haciendo uso de la revelación de Dios y de la mente de Cristo, Él nos pide ahora que tú y yo nos pongamos de acuerdo y seamos no siempre de la misma opinión, pero siempre de un mismo sentir, donde uno va a decir, ok, hermano, está bien, quizás yo no lo veo así, pero yo te voy a apoyar en ese curso de acción. Donde las ovejas pueden decirle a los líderes, ¿saben qué? Quizá ustedes tienen razón, yo todavía no he podido verlo de esa manera, quizá me falta información, pero como ovejas nosotros sabemos lo que la revelación de Dios revela y dice que las ovejas deben apoyar a su liderazgo, nosotros decidimos apoyarlos bajo ese criterio. Eso es ser de un mismo sentir. Nos estamos poniendo de acuerdo con lo que esto dice. Cuando los hijos le dicen a los padres, si pudieran hacerlo, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero Dios me dice que yo debo honrarte como padre y como madre, yo lo voy a hacer. No tienen la misma opinión, pero son de un mismo sentir. Cuando la esposa le puede decir al esposo, ¿sabes qué? Yo no estoy convencido de lo que tú me dices, pero como esto no representa una violación a la verdad de Dios, y tú eres mi cabeza y Dios te ha puesto por líder, yo voy a someterme. No están de acuerdo, pero son de un mismo sentir. A eso es que Pablo se está refiriendo. Que nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer conforme a la revelación de Dios. Que vamos a hacer el mejor esfuerzo para tú y yo orar y en oración buscar la voluntad de ese mismo Dios. Que nosotros vamos a hacer de un mismo sentir porque entendemos que el ser de un mismo sentir es una de las características del cristiano maduro. Y que la disensión es una característica de inmadurez espiritual. Pastor, pero usted me está ofendiendo ahora. No, escucha la palabra. Yo no me atrevería a decirlo si la palabra no lo dijera categóricamente. Escucha lo que Pablo le dice a los Corintios. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo creo que ya la congregación tiene casi razones para ofenderse. Pablo está diciendo, ustedes son unos carnales, ustedes son unos niños. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Esto es peor todavía. Hace 2 años yo estuve con ustedes, 2 años y unos meses.
Y cuando estaba allá le di leche. Ahora 2 años y tanto han pasado. Yo le estoy escribiendo una carta y cuando escribo esta carta todavía ustedes están con leche. Similac están bebiendo. Pero escucha qué es lo que Pablo le dice ahora. En verdad ni aún ahora podéis. ¿Por qué, Pablo? Porque todavía sois carnales. Ofensivo esto. ¿Cómo tú sabes que nosotros somos carnales? Pues tú estás a millas de distancia de nosotros. ¿Cómo tú sabes? Pues, habiendo celos y contiendas, ahí están las divisiones entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Quién te dijo que nosotros tenemos contiendas? Porque así es el egoísmo y el orgullo. Estamos en medio del problema y no lo vemos. ¿Quién te dijo que nosotros tenemos contiendas? Escucha Pablo. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Aquí uno estaba diciendo, yo soy de Apolos. Y el otro dice, no, yo soy de un apóstol, Pablo. Y que yo soy también de otro apóstol, Pedro. Y los más espirituales. Y yo no soy de ninguno, solamente de Cristo. Y Pablo dice, ustedes son unos carnales. Ustedes son unos niños. Ustedes no han madurado. El tiempo pasa, pero no hay santidad. Pablo arriba a la conclusión de su carnalidad y arriba a la conclusión de su inmadurez basado en divisiones, en contiendas. Dice, eso no es propio de la madurez espiritual. Un cristiano maduro no estuviera diciendo tales cosas. Un cristiano maduro sabe deponer sus armas. Él puede tener un arma cargada de municiones, pero no la dispara. No contra su hermano. Él sabe que el ejército enemigo no es su hermano. Es el de Satanás. Yo no necesito friendly fire. Yo no necesito fuego amistoso que de por atrás ¡pah!, un hermano me haya disparado. Tú no necesitas eso tampoco. Tenemos suficiente oposición en el mundo y de parte de Satanás. Y tú y yo tenemos que unirnos. Y Dios ha provisto. Él dice, ya yo proveí mi amor ágape y la comunión del Espíritu y afecto y compasión y un consolador. Ustedes tienen el consuelo que necesitan para poder hacer esto. Escucha como Pablo le escribe a la iglesia de Colosa, capítulo 3, versículo 12 al 15. Esta es la fórmula más preciosa de cómo una iglesia se supone debe caminar para honrar a Cristo y honrar la oración del aposento alto. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros. Todas estas cualidades los va a llevar a la capacidad de poderse soportar unos a otros. Lo que implica que hay alguien que me está irritando, si yo tengo que soportarlo, ¿verdad? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo yo voy a hacer eso, Pablo? Y hacerlo, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, perdón. Y eso como yo lo voy a hacer, que es el vínculo de la unidad. El amor ágape perdona todas las cosas, olvida todas las cosas, comienza de nuevo. No toma en cuenta el mal recibido, y ya yo proveí eso. Y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos de lo que ya Dios proveyó para que ahora podáis hacerlo visible. Bueno, hermanos, recuerda algo. Yo no quiero cerrar sin recordarte esto. La división nunca es externa en sus inicios. Y frecuentemente no lo es aún después de mucho tiempo. Es interna. Es una actitud de insatisfacción, de división, de desacuerdo con tu hermano a quien yo no quiero apoyar, a quien yo no quiero seguir. Pero aquello que comienza internamente se manifiesta externamente. Es como cuando el padre manda a sentar a su hijo de 8 años, pues siéntate ahí. Y el hijo se sienta y externamente él está sentado, pero internamente él sigue parado.
Es esa actitud interna a la que yo me refiero, que muchas veces no la vemos, pero que está presente. Pablo está diciendo, nada hagáis de esa manera. Un mismo sentir, de un mismo amor, con un mismo propósito. No podemos seguir el mismo propósito si no estamos unidos en el sentir. No podemos seguir hasta el final si no tenemos el amor que nos va a ayudar a perdonarnos y a soportarnos a lo largo del camino. Y el resultado es que entonces podáis avanzar hacia ese propósito singular. Cuán apropiadas son estas palabras para una iglesia en crecimiento. Para una iglesia que en el día de mañana lucirá mucho más grande que en el día de hoy. Porque en la medida en que la iglesia se agiganta, en esa misma medida entonces aumentan los chances de desavenencias. Simplemente la naturaleza humana que hace eso. Y sobre todo cuando Dios te está usando como iglesia. Escucha las palabras de William Barclay en vista de eso que yo acabo de decir. Dice, el peligro que amenazaba a la iglesia de Filipo fue el de la desunión. Hay un sentido, escucha esto, que es bien astuto. Hay un sentido en que ese es el peligro de cada iglesia sana. Iglesia sana, yo creía que era de las enfermas. No, ese es el peligro de cada iglesia sana. Es cuando la gente tiene pasión, cuando sus creencias son realmente importantes, cuando ellas están más propensas a pararse o levantarse una contra la otra. Mientras mayor es el entusiasmo, mayor el chance de que ellas puedan chocar una con otra. Es contra ese peligro que Pablo quiere salvaguardar a sus amigos. Wow. Claro, porque la iglesia enferma muchas veces está apática. Que hagan lo que quieran. No me importa. Total, todo da lo mismo. Sí, ya eso lo tratamos una vez y no funcionó. Y nadie está luchando por nada. Pero cuando la iglesia está sana, está siendo usada por Dios, las pasiones están. Tenemos bríos, queremos seguir hacia adelante, queremos movernos. Y Barclay dice, cuidado hermanos. Porque es ahí donde más probabilidad tenemos de levantarnos uno contra el otro y chocar. Por eso me decía alguien que cada iglesia donde él había estado, cuando se mudaban a un templo mayor, se dividía. Que esa no sea nuestra realidad. Pero ¿sabe por qué yo creo que ocurre? Por lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo Barclay. Los ánimos están altos, las emociones están, Dios nos está usando. Vayamos por aquí, no, por aquí, no, por aquí, no, mejor quedémonos como estábamos. Y ahí comienza y se levanta uno contra el otro. ¿Y qué tenemos que hacer en esos casos, hermano? Nada hagáis por vanagloria, por egoísmo ni vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo. No considerando tus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y cuando eso ocurra, nuestro gozo será completo. El gozo del Padre será completo, el gozo del Hijo será completo. La oración de Juan 17, por lo menos en cuanto a la Biblia se refiere, habrá sido respondida. Nuestro Dios será glorificado, el pueblo será evangelizado, las almas serán salvadas, los corazones serán sanados. Y el pueblo de Dios podrá experimentar lo que es ser de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un mismo amor y de un mismo propósito. Pero nosotros necesitamos humildad al caminar. Es la columna vertebral de la unidad.